El zooplancton tiene un papel fundamental en el ciclo del carbono y con ello influye en el cambio climático. Pero no nos quedamos solo ahí, sino que estos bichitos tienen migraciones diarias de cientos de metros o incluso de miles de kilómetros a lo largo de los océanos. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 165 del martes 31 de enero de 2023, hablamos sobre zooplancton. Y no os vayáis, que va a estar interesante, ¿verdad? Que ya verás como esos bichitos de agua y dices, ¿eso qué es? Son unos bichitos muy pequeños pero súper importantes para todo. O sea, no vamos a hablar de ecología hard. Ya verás cómo va a estar un tema interesante. Pero antes, Enoc, antes de darle paso al invitado, ¿qué tal tu semana? Pues todavía acostumbrándome después de las vacaciones navideñas, acostumbrándome a subir las ofertas de empleo y todo esto, a trabajar medio ambiente. Y de hecho tengo dos ofertas destacadas muy chulas en Albacete, que ha sacado Coproima, una de técnico ambiental para realización de inventarios ambientales, seguimientos de instalaciones renovables, específicos de fauna, quirópteros, informes, memorias, todo esto. Y otra de consultor ambiental, también en Albacete. Esta llamada para redacción de documentos y memorias, gestión de residuos, proyectos en la administración. Estas cosas que me gustan a mí, pues estas. En Albacete, lo que decimos muchas veces. Parece que las ofertas solo están, y estas ofertas destacadas en Albacete, que están, oye, en mi tierra. ¿Y tú qué tal tu semana, Juan? Ostras, pues yo hemos estado, que fíjate, vamos a darle un cambio gordo a restauraciondeecosistemas.com. Vamos a ya definitivamente hacerlo más medio de comunicación. Y hemos estado ahí peleándonos un poco pues con temas de publicidad, con temas de post patrocinados, cómo lanzamos un poco eso. Y también dando una vuelta a ambinnovación.com, que es un blog también que tenías tú ahí parado, ¿no? Y también le hemos estado dando una vuelta. ¿Y va a volver? Que va a volver. Vamos a reactivar los dos canales de comunicación esos y ahí está un poco. Aparte de trabajo de clientes y demás, pero bueno, así algo raro que no solemos decir, esas dos cosas. Ya cuando esté activo 100% lo avisaremos. Eso es. Bueno, ¿damos paso al invitado? Venga, tira la música. Pues hoy tenemos con nosotros a Leocadio Blanco Bercial, que es biólogo marino, investigador y profesor asistente del Bermuda Institute of Ocean Sciences de la Universidad Estatal de Arizona. Seguro que como mi inglés es así, lo he dicho mal, pero al caso nos hemos enterado, ¿no? Muy buena, Leo, ¿qué tal? Muy bien, por aquí, en Bermudas, efectivamente, disfrutando de el calor que ya tenemos comparado con España. Pero está muy buena lo que Leo. Pero estás en Bermudas, ¿quiere decir que estás en pantalón corto o que estás en las Islas Bermudas? La semana pasada y esta no, porque hizo frío para ser Bermudas, ¿no? Sobre 15 grados o algo así. Pero yo, de hecho, voy en Bermudas, el pantalón corto, en Bermudas casi todo el año. Eso es verdad, sí. ¿Y dónde el es triángulo? Una cosa que no piensas, pero claro, aquí la temperatura mínima en invierno durante el día es 15 grados, 16. Yo que soy de Asturias, eso es un perfecto día de primavera a verano. Claro. Sí, Bermudas. Muy bien. Pues iba a hacer yo la broma del triángulo de las Bermudas y has hecho tú una más cutre aún, ¿no? O sea... Bueno, ya está. Ahí a la par, ahí a la par. Iban parejas, sí. Bueno, Leo, la pregunta que hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado a estar en las Islas Bermudas? Sí. Bueno, yo decir que yo realmente desde pequeño siempre recuerdo que lo que quería ser era feliz, ¿no? Y aún sigo, afortunadamente creo que lo soy, pero desde el punto de vista profesional, no es que yo tuviera un deseo o algo así de yo quiero ser biólogo, ¿no? Siempre me gustaron los animales y las plantas, me acuerdo de ir siempre al campo, coger setas, etcétera, incluso cuando era niño cazaba, no, niño, joven, adolescente, pero nunca tuve lo de yo quiero ser biólogo. De hecho, siempre tuve la duda entre matemáticas, física o biología. Al final escogí biología y bueno, ahora que cuando ya trabajo, pienso que hubiera sido mejor
estudiar matemáticas, dedicarme a la investigación en biología con las matemáticas. Pero bueno, acabé en Bermudas Espera, nos acabas de romper la estadística. O sea, el 100% de los biólogos quieren ser biólogos y tú eres la excepción que confirma la regla. Ya ves, y aquí estoy, soy un impostor. Tengo el síndrome del impostor, pero total. No te mereces ese título, ¿eh? El trabajo. A veces me lo pienso. Aunque no lo creas, cuando dicen límites y dijeron que yo no era un ejemplo a seguir. Y yo, bueno, en eso seguiremos. Que bueno, yo acabé aquí un poco por casualidad, ¿no? Yo hice biología, estudié biología en la Universidad de Oviedo, zoología, botánica, sistemas terrestres, porque me gustaba más que el sistema marino. Pero cuando me puse a hacer la tesis, el grupo que tenía más fondos era el de oceanografía. Y me fui allí al de zoología, empecé a estudiar ecología, taxonomía. Tuve la suerte de tener un contrato de doctorado muy bueno del CICID, que es básicamente la fundación que organiza las becas y bueno, los presupuestos de ciencia del Principado de Asturias, publicidad para ellos, y me permitía hacer estancias en el extranjero durante mi doctorado. Entonces me fui a Connecticut, conocí a una profesora en uno de los congresos, me eché para adelante con mi inglés, que era paupérrimo de aquella, pero bueno, acabé en Connecticut durante 3 meses, ella estaba muy contenta, empecé a hacer más genética y tal, y cuando estaba me invitó a ir de postdoc y me fui a Connecticut de postdoc. Muy bonito, entre Nueva York y Boston, mucha nieve. Y cuando ya estaba más o menos decidido bueno, será mejor volverme a España, de hecho he de decir que esto es una relación personal, conocí en una campaña oceanográfica, o sea, y bueno, pues me decidí quedarme y ya ves, entonces yo me fui en 2008 de España y aquí estamos en 2023, casados, los dos trabajamos aquí en el Bermuda Institute of Ocean Sciences. Ella también trabaja con zooplancton, pero un poco distinto de lo que yo hago. Ella es una ecofisióloga, yo hago más ecología, diversidad, evolución. Y ya ves, 2 niños, 2 carreras. Y ¿cómo ha quedado aquí? Pues no lo sé. Vueltas que da la vida, es que es así. Sí. Pues genial, pues muy bien. No, pero eso, mira, está muy guay. También es verdad que normalmente el que estudia lobo desde pequeño sabe que quiere estudiar lobo. Es normal que el que estudia zooplancton desde pequeño no sepa que va a estudiar zooplancton, ¿eh? También te lo digo. Efectivamente, cuando estuve en la carrera todavía cuando estaba en tercero o en cuarto de carrera, de hecho me encontré con un amigo mío que dijo, no, estudio zooplancton. Y pensé, pero ¿cómo puedes estudiar eso? Y ya ves dónde estoy ahora. Ya, me paso por hablar. Bueno. Venga, Juan, vamos con el tema. Venga, vamos con el tema. Estoy seguro que habéis escuchado eso de que el Amazonas es el pulmón verde del planeta. Pues no es el pulmón verde del planeta, el Amazonas. Tampoco es el zooplancton, ¿eh? Ojo, que vais a decir que es el zooplancton. No, es el fitoplancton. Pero fitoplancton, zooplancton son unos microorganismos, y no tan micro, ahora veremos que son, súper importantes en la dinámica de los océanos y de la fauna a nivel mundial de los océanos. Entonces creo que teníamos que tratar este tema y no lo habíamos tratado nunca. Y joder, es una parte biológica imprescindible. O sea, la vida en la Tierra no se entiende sin el zooplancton. Así que, Leo, defínenos brevemente qué es el zooplancton. Ya hemos dicho que no es el pulmón verde de la Tierra. Ahora, ¿qué es? Bueno, el zooplancton, vamos a estar como muy precisos, lo que llaman el metazooplancton, los animales, ¿no? Son estos animales pequeñitos, microscópicos o un poco macroscópicos, ¿no? Entre medio milímetro, 0,2 milímetros hasta 2 centímetros, que viven flotando en los océanos y son pequeños y no tienen la capacidad, que es lo que define el plancton, no tienen la capacidad de nadar contra las corrientes. Ellos son capaces de nadar en vertical, por ejemplo, distancias de cientos de metros, pero no serían capaces de mantenerse en un lugar concreto del océano, sino que simplemente siguen las corrientes, van flotando. De hecho, es el rigoplanctos
que significa el que es arrastrado, ¿no? Que no es capaz de mantenerse. Entonces, bueno, son los animales entonces que son demasiado pequeños para controlar dónde están situados en el océano. Y quiero decir, si están ahí flotando, pero ¿cuál es su modus vivendi? ¿A qué se dedican? De hecho, el zooplancton es uno de los sistemas más diversos, ¿no? Nosotros clasificamos la vida animal en estos filos, ¿no? Que sería distintas formas de vida, ¿no? Tenemos los artrópodos, los anélidos, etcétera, los vertebrados, cordados, etcétera. Y entonces, en este plancton tenemos, creo que son 17 filos distintos, 17 grupos distintos de animales. Seguramente es donde tenemos la mayor diversidad, a pesar de que la gente habla de la diversidad del Amazonas, etcétera. Cuando hablamos de diversidad, seguramente a este nivel de grupos grandes, la mayor diversidad la tengamos en los océanos, seguramente en el plancton. Que he puesto yo un ejemplo del Amazonas, un poco para focalizar sobre el mar, y encima lo he puesto bien. Exactamente, exactamente. Y estos animales hacen de todo, consumen lo que son los productores primarios del océano, es decir, lo que hablabas del fitoplancton, que serían las plantas que están, seres unicelulares que fijan el carbono, el CO2 que está disuelto en el agua, que viene de la atmósfera, en materia orgánica a través de la fotosíntesis. Pues estos animales se están comiendo esa producción primaria, ¿no? Son unos de los consumidores principales de esa producción primaria, de ese fitoplancton, de esas plantas. Y luego, pero es tan complejo que realmente hay una red trófica dentro de ellos mismos, que hay otros que son omnívoros, comen tanto el fitoplancton como otros zooplancton, y otros que son totalmente carnívoros, ¿no? O sea, tienes desde leones hasta cosas omnívoras, hasta lo que sería, llamamos, una vaca, una cebra. Lo que pasa es que todo a un nivel microscópico. Y bueno, lo que hacen sobre todo es canalizar la mayoría de esa producción, de esa energía que recibe el océano y que se transforma en materia orgánica, en comida, son los que entonces canalizan esa producción desde el fitoplancton de las plantas hasta los animales, es decir, hasta los peces, las larvas de peces, las focas, las ballenas, las gaviotas, todo eso. Muchos de ellos incluso comen plancton directamente, el krill que hablamos, o incluso a día de hoy, si vas a una tienda y pides, no sé cómo es de común en España, lo que llaman Ruby Gold, unas pastillas de omega 3 que venden en las farmacias, que son rojas. Eso lo que es copépodos, que es uno de los componentes principales del zooplancton, machacados, cogen los lípidos, que son muy ricos en los grasos omega 3, luego los envasan y te los dan como suplementos alimenticios a las personas. Lo encuentras en las farmacias. De hecho, eso es zooplancton. Fíjate. Y has dicho que se mueven flotando. Vale. Se mueven flotando, has dicho, básicamente de un lado a otro. Pero quiero decir, se ven bien. O sea, quiero decir que tú cuando estás en un buque oceanográfico, por ejemplo, por decir, joder, qué montón de zooplancton hay ahí. O es algo que puedes estar en unas densidades enormes de zooplancton y realmente no saber que estás sobre o atravesando carreteras de zooplancton, por así decirlo. No, cuando hay zooplancton muy grande, como son las medusas grandes, etcétera, o una cosa que llamamos las salpas, que son, de hecho, unos relativos nuestros, son los familiares nuestros, las salpas, que bueno, no tienen vértebras, etcétera, pero bueno, es parte del plancton, una especie de barreras transparentes. Eso sí los ves porque son macroscópicos, pero la mayor parte de lo que es el zooplancton tú no lo ves. Y sobre todo porque no suele estar en los primeros metros, ¿no? En los primeros metros que hay mucha luz, ellos lo suelen evitar porque, ¿qué pasa? Ellos son comida para los peces. Ellos suelen evitar la zona de luz de la superficie porque ahí los devorarían automáticamente los peces. Entonces ellos, de hecho, es lo que hablamos de una migración vertical, cuando se mueven. Ellos durante el día lo que hacen es ellos nadan a zonas profundas donde hay muy poca luz, donde los peces no los pueden ver. Y luego lo que pasa es que durante la noche, cuando ya no hay luz y los peces ya no los van a ver tanto, ellos suben a la zona superficial donde hay más fitoplancton, más comida para alimentarse, ¿no? Entonces, realmente no los ves, porque si es de noche no ves, y si es de día están mucho más profundo. Y aún así serían muy pequeños. Puede que sí los veas en zonas donde hay mucha producción, en el Ártico y cosas así, si los puedes ver en la Antártida, puedes ver estos bancos de krill nadando alrededor tuyo de color rojo. Pero aquí donde vivo, que es una zona muy pobre, con muy poca producción, mucha diversidad, pero muy poca producción primaria, entonces
podemos sostener muy poca biomasa en el océano. Entonces no los ves realmente. Hasta que no pasas la red y te coges al final, el colector que hay al final, eso no los ves. Sí los ves una vez que está en el colector porque se mueven. Y bueno, algunos son realmente pequeños, de esto de menos de un milímetro, pero hay muchos que son más de 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Y esos se ven sin problema. O bueno, el problema para mí que yo trabajando con ellos, demasiados. Vale, me interesa mucho esto que decías porque claro, yo estaba pensando y diciendo, vamos a ver si el fitoplancton necesita la luz, porque son los productores primarios, estarán arriba del todo. Y cuanto más te vayas yendo en profundidad, pues habrá menos, entiendo. Y de ello dependerán las comunidades de zooplancton también. Sí, hay un juego ahí muy importante con los nutrientes, ¿no? Igual que nosotros llamamos abono a las plantas, ¿no? El fitoplancton tiene que tener nutrientes. Entonces ahí siempre hay una relación entre la luz que entra, los fitoplancton agotando los nutrientes en superficie, ¿no? Que por eso queda tan transparente, sobre todo aquí en los mares cálidos, o lo que pasa en verano en el Mediterráneo, que ves el agua completamente transparente. Lo que pasó es que el fitoplancton creció tanto en primavera que retiró los nutrientes y ya no pueden estar en superficie. Porque bueno, en el Mar Menor no, allí no. Ya no, eso es otro problema. Allí no lo retiro, por desgracia. Hay nutrientes de sobra, hay para repartir. Bueno. Pero si vas al Mediterráneo abierto, es lo que pasa, ¿no? Pero sí es cierto, entonces tú tienes el fitoplancton siempre creciendo en la zona fótica, donde hay luz, donde hay mucha luz. Pero el zooplancton, eso no puede estar durante el día, porque por lo menos no los grandes, porque se los comerían. Entonces tenemos estos ciclos que entonces todo se acomoda, ¿no? El fitoplancton se acomoda cuando acumula reservas, cuando crece, cuando se multiplica y crece, para acomodarse a esos ciclos, lo que llamamos ciclos circadianos, ciclos diarios, ¿no? Y luego el zooplancton entonces también se acomoda cuando sube, cuando acumula reservas, cuando baja, etcétera, ¿no? Pero sí, son unas de las cosas que pasa en el ciclo diario, pero ellos son capaces de nadar. O sea, sí, nosotros trabajamos mucho aquí con una especie de Lomamacifias, da igual el nombre, que tiene como 2 milímetros de tamaño. Y cada noche y cada día se mueve desde 500 metros profundidad hasta más o menos 80, 90. Es decir, un animal de 2 milímetros recorre sobre 400 metros. Si tú pones eso en el concepto de esos corres unas cuantas maratones cada día. Sí, pero... y lo hacen nadando activamente. Eso te iba a decir, pero que lo hacen con algún sistema de flotabilidad que suben, bajan, o es en plan a remo. Es a remo. Estos animales son neutros, porque hay otros copépodos que sí hacen unas migraciones, pero es más anuales. Es decir, que llega un momento en que el subadulto se baja a profundidad y ya está muchos meses, y se lo hacen con un cambio de densidad a través de cambios en las grasas que tienen, en los lípidos. Pero no, esto es un cambio, es a diario, no podrían cambiar el metabolismo lo que tienen de proporciones de grasas, y lo hacen a remo, lo hacen nadando para arriba y para abajo. Eso es muchísima energía que gastan, pero claro, tienen que comer y sobre todo tienen que sobrevivir. Entonces, pues... Claro, yo entiendo que tengan que sobrevivir y que se los quieran comer. O sea, el jamón corriendo todo el día en el monte está más bueno. Esto es el jamón. Eso es cierto. Esto es jamón ibérico todo el día nadando, pues claro, es que está más bueno. Exactamente. Joder. Vale, y ostras, vale, ¿y qué importancia tienen a nivel de... Claro, como hemos dicho, consumen mucho fitoplancton. ¿Tiene alguna importancia? Porque a nivel de cambio climático, por ejemplo, de captación de CO2, el fitoplancton es fundamental. Pero que el zooplancton esté en buenas condiciones y no tenga problemas con la contaminación, con la temperatura del planeta, con todo eso, ¿es imprescindible también como lo es para el fitoplancton? ¿O aquí realmente, si no hay uno, hay otro y al final da un poco igual? Bueno, eso es algo que todavía estamos intentando descifrar, y la respuesta es que a veces pasa una cosa y a veces la otra, ¿verdad? Vale. Primero, el zooplancton se influye, ¿no? Porque el zooplancton se alimenta de ese fitoplancton, o sea que realmente están pasando ese CO2 a sí mismos. Luego, ¿qué pasa? Que bueno, tú has comido, cuando comes pasa otra cosa al otro lado. Básicamente, de hecho, en el zooplancton lo llamamos paquetes fecales, porque los productos fecales van en una membrana, pasan los artrópodos, ¿no? Van en una membrana colapsado, y entonces empiezan a bajar por el océano. ¿Qué pasa? Estamos retirando ese CO2 que era atmosférico, que está causando calentamiento, lo estamos poniendo en paquetitos que se van a profundidad. Si llega a una profundidad suficientemente
profunda, para la redundancia, lo que va a pasar es que entonces ese CO2, ese carbono, ya no va a volver a interaccionar con la atmósfera durante un tiempo largo. ¿Cómo de largo? Pues depende de hasta dónde llegue. Si se queda en las capas intermedias del océano, pues estamos hablando de unos cientos de años, unos miles de años. Si logra llegar hasta el fondo del océano y entra ya en procesos de sedimentarios, etcétera, ya estamos hablando de tiempos geológicos, ¿no? Qué pasada. ¿Verdad? También es cierto que hay zooplancton en toda la columna. De hecho, zooplancton seguramente sea los animales más abundantes del planeta. La gente habla de hormigas, por ejemplo. Pero solo con lo que yo trabajaba más antes, porque ahora me diversifiqué mucho para poder conseguir dinero para investigar, yo trabajaba con copépodos, que como dicen unos amigos míos, son unas gambas. No son exactamente gambas, pero de verdad son unos artrópodos también, con 10 patitas, ¿verdad? Una cola. No son muy comestibles. Leí un artículo de los años 40 de un profesor en Escocia que hizo a los estudiantes probar distintas recetas de copépodos y los resultados eran siempre horribles. Además, desarrollas alergias, porque es como comer, básicamente, es como comer marisco, pero si fuera casi todo casco, ¿no? Casi Claro. todo. Entonces, bueno, a lo que iba. Tú tienes zooplancton en toda la columna de agua. Entonces, bueno, incluso cuando están a 4.000 metros, ellos todavía viven de la productividad de la superficie, ¿no? Porque Claro. en profundidad. Y entonces lo que se produce es que esos paquetes fecales que son lo que son, sin embargo, para los de abajo pueden ser algo todavía nutritivo, ¿no? Y lo que se produce entonces es una rotura de esos paquetes, se vuelven a crear más paquetes fecales, etcétera. Se crea este gradiente de partículas cayendo hacia el fondo del océano. También el fitoplancton muchas veces se agrega cuando muere, etcétera, se producen infecciones. El fitoplancton también crea unas cosas que llaman nieve marina, que son unos flóculos que también empiezan a caer. En los flóculos también se empieza a desarrollar un clima bacteriano, protistas, etcétera. O sea que también se desarrolla un microbioma y esos son los que se alimentan el zooplancton en profundidad. Entonces sí, tiene mucha importancia entonces el zooplancton, es lo que se llama la bomba biológica del carbono, ¿no? El flujo activo del zooplancton llevando las cosas a profundidad, ya sea como paquetes fecales, pero también porque, bueno, cuando el zooplancton se va a 500 metros, ellos siguen respirando y respiran la energía, lo que consiguieron en superficie. Entonces expulsan ese CO2, pero en profundidad, que ya no va a interaccionar con la atmósfera. Entonces sí, son muy importantes. De hecho, son unos de los mayores contribuyentes a quitar, perdón, se me estaban viniendo las palabras en inglés en vez de español. Uno de los mayores contribuyentes a quitar el CO2 de la atmósfera. Y respecto al cambio climático, pasa un poco de todo. Sí estamos viendo un desplazamiento de las especies de climas templados y fríos hacia el norte, ¿no? Aquí en el Océano Atlántico, ¿no? Que es lo más importante que conocemos, tenemos este grupo de copépodos Calanus, que es un copépodo grande, bueno, grande, Dentro de lo que estamos hablando. metros, pero hay especies que se van distribuyendo. ¿De cuánto has dicho? ¿De cuánto has dicho que nos hemos pisado ahí? Entre 1 y 3 milímetros, o 1 y 4 milímetros. Lo ves a simple vista cuando lo tienes en la red, ¿no? Pues estos son solamente los más importantes, aprovechando la floración de primavera que hay en los océanos, etcétera. Y tenemos 4 especies que se distribuyen desde el norte de África hasta, ¿verdad? Y entonces hay uno más o menos que ocupa desde España, bueno, Marruecos, España, hasta más o menos Alemania, otro desde esa zona hasta la mitad de Noruega, etcétera. Y luego hay hay 2 específicos del Ártico. Pero lo que llevamos viendo en los últimos, no sé, 40 años, es que está habiendo desplazamiento de estas especies hacia el norte, ¿verdad? De hecho, el que teníamos en España, Calanus, cuando se llama el Golandicus, pero no importa el nombre, no era tan abundante en el Mar del Norte, ni siquiera estaba presente. Y de repente lo empezaron a encontrar en las series temporales que hay en esa zona. Y ahora ya es el dominante en esa zona. ¿Qué pasa? Que el Océano Atlántico es limitado en su extensión hacia el norte, es decir, acabamos en el Polo Norte. Y las especies que viven en el Ártico se están contrayendo más. Y uno de ellos además depende del hielo, tiene que haber hielo porque se alimenta del hielo, de las aguas que crecen debajo del hielo, etc. Y tú piensas, bueno, pues si no hay uno, hay otro, no importa, pero sí importa. Sus tamaños son ligeramente distintos, las grasas que tienen son distintas,
y tienen ciclos biológicos ligeramente distintos, ¿verdad? Unos de ellos se reproducen todo el año y tienes poblaciones continuas, otros hacen una cosa que se llama diapausa, que es que las hembras o los juveniles entran en una especie de hibernación en invierno y luego vuelven a subir, pero siempre suben en momentos distintos. Y lo que estamos viendo ahora, sobre todo, es que a lo mejor ellos reaccionan a los ciclos de luz y a cuántas horas de luz hay. ¿Qué pasa? Que con el cambio climático estamos cambiando la temperatura del agua, pero no estamos cambiando el ciclo de luz. Entonces, lo que puede pasar es que haya un desfase entre lo que pasa con el fitoplancton, que es relacionado a la temperatura del agua y estabilidad, y lo que pasa en el zooplancton, que va más relacionado a los ciclos de luz. Y lo que estamos viendo, va a haber un cambio realmente drástico. Ya sabemos, ya pasó en algunos sitios. En el Báltico hubo un cambio de régimen hace unas décadas debido al deshielo, un cambio básicamente en las condiciones de salinidad y temperatura del Báltico, y entonces cambiaron una especie por otra, de copépodo. Y la gente dijo, no pasa nada. Y entonces este desacople que digamos que habéis detectado, ¿qué va a producir? O sea, ¿qué va a producir incluso en otras redes tróficas más? Exactamente, lo que puede pasar es que si ese desacople no puede coincidir el momento de máxima producción del fitoplancton con los momentos de máxima producción. Entonces, ese flujo de energía que hasta ahora iba bien acoplado de lo que es fitoplancton, zooplancton a peces, puede que se interrumpa, porque no logremos pasar tanto entre los dos primeros pasos. Y no hablamos aquí de cosas triviales. Es que como se interrumpe ese flujo, no tenemos sardinas para comer. Bueno, sardinas o bacalao o todo. Exactamente, todo, sí, dicho sardina por cogerme un realmente, pez. entonces sí importan mucho. Pero eso pasa, por ejemplo, en estas zonas muy productivas. También te puedo decir que en el Mediterráneo algunos colegas que tengo en Francia hicieron un estudio y que el Mediterráneo es un mar muy cálido, muy diverso, pobre en cuanto a producción, pero muy diverso. Lo que sí vieron, que ellos corrieron algunos modelos, ¿y qué pasa? Que son sistemas tan diversos que incluso cambiando algunas especies y haciéndolas desaparecer, hay tanta repetición de diversidad, etcétera, que aparentemente el sistema va a permanecer intacto en lo que es el funcionamiento global, ¿no? Vamos a perder especies, vamos a ganar un par de ellas, pero hay tantísimas especies, porque hay mucha diversidad, en un mar cálido, pobre, etcétera, que se mantendría. Entonces, aquí vemos que sistemas hiperdiversos, zonas cálidas, zonas pobres, donde yo vivo, por ejemplo, oligotróficos, estos centros del océano tan calmos, etcétera, Mediterráneo, puede que acaben estando menos afectados que zonas muy productivas, como los climas templados, Europa, etcétera, Estados Unidos fríos, que tienen mucha más producción, pero que tienen una menor diversidad. Hay menos especies, con nuevas especies siendo mucho más dominantes. Así que... Ostras, pero es que si es menos productivo, lo que decíamos, ¿dónde están los caladeros de peces? ¿Dónde se pesca para alimentar a la población mundial? Exactamente, ese es el problema, ¿no? También es cierto que, bueno, el problema que pasa es que entonces la zona sur hiperdiversa se va extendiendo, la zona pobre se va extendiendo y puede que acabemos, bueno, pues perdiendo algunas de las zonas más productivas de pesquerías, ¿no? Pero bueno, como siempre se puede ir hacia el norte, hacia las zonas frías, hacia el norte, bueno, hacia el sur si estás en el hemisferio sur, pero por supuesto no hay un cambio en la zona cálida abajo, ¿no? Simplemente se va expandiendo, no llega nada nuevo. Entonces, bueno, sí es importante, sí hay cambios que estamos viendo y estamos detectando en muchos sistemas, pero por ejemplo en la serie temporal que hay aquí, pues parece que no hay tanto cambio y parece que no vaya a haber. ¿Qué pasa? Que en las zonas muy productivas ha habido cambios en los últimos 40, 50 años que hemos visto, va a seguir habiéndolos, desgraciadamente, y ¿qué va a pasar con esos sistemas? Pues es algo que todavía estamos intentando entender. Y me llama la atención porque estamos hablando del ejemplo del Atlántico, que se van como desplazando hacia el norte, esas comunidades, ¿no? Pero claro, ¿y en las zonas del Ecuador qué ocurre? Si se está haciendo más grande y más monoespecíficos o... No, de la zona del Ecuador, bueno, más que el Ecuador, de hecho, es una cosa un poco al revés, al final pasa lo contrario. En el Ecuador hay una especie de afloramiento de las corrientes siempre,
cómo se va moviendo. Entonces sí que afloramiento quiere decir que surge agua profunda con nutrientes. Y entonces la zona de Ecuador, justo la ecuatorial, es un poco más productiva, ¿no? Es donde tienes los afloramientos del Perú, el del centro, el que está en África, en el Golfo de Guinea, etc. Pero las zonas cálidas y con menos productividad, que son estas zonas tropicales, subtropicales que tenemos, que es otra vez donde estoy ahora trabajando, esas zonas se están volviendo cada vez más cálidas, Más grandes. más grandes, pero también estamos descubriendo que hay mucha variabilidad, o vamos a decir, un reservorio genético de variabilidad que antes no habíamos contado con él. Y sí parece que, porque el primer miedo que había era efectivamente, ¿qué va a pasar cuando calienta más? No hay nada que viva más caliente que lo que hay ahora. Si algo se calienta, no habrá nada porque no hay nada adaptado. Pero parece que sí hay más variabilidad de la que creíamos antes para que las comunidades calientes se adapten a zonas todavía más calientes, ¿no? Entonces sí que estamos viendo que no está pasando esa desaparición en las zonas hipercalientes. Se está manteniendo la comunidad más o menos, sí es cierto que desaparecen algunas especies que estarían ya en el límite, pues sí que se va más al norte, pero las que serían típicas de zonas subtropicales, etcétera, parece que no les afecta. Parece que sí tienen la capacidad, de momento, para absorber ese incremento de temperaturas. Vamos a ver qué pasa cuando llega a 2,5, 3 grados, que es lo que estamos hablando, ¿no? Porque hablamos a veces de la temperatura media de la Tierra, pero lo que está pasando en el océano es distinto. Y vemos que igual que en la Tierra, no todo el calentamiento va a ser igual en todos los sitios, ¿no? Entonces, yo sé que para esta zona de Bermudas, la proyección de incremento de temperaturas es sobre 2 grados, 2,5 grados. También pasa lo mismo en la costa este de Estados Unidos. Perdón por referir a esto solo, pero es donde... No, genial. Si nosotros tenemos... Es donde vengo, es donde cojo mis fondos, es lo que conozco más. Entonces, claro, no sé, de momento estamos en este medio grado o algo así, pero ¿qué va a pasar cuando lleguemos a los 2,5 grados? Pues todavía no lo sabemos. Creemos que sí van a lograr mantenerse lo que hay, aunque muchas especies, lo que ya sea de un poco que estén en el límite ahora, esas sí que van a desaparecer. Un detalle que te voy a preguntar, porque en los ecosistemas terrestres muy diversos, como pueden ser los semiáridos, que son ecosistemas pobres en producción, pero son súper diversos, que sería más o menos lo mismo que ha dicho el Mediterráneo, claro, hay un problema. Es verdad, desaparece una especie, hay muchas que bueno, no pasa nada, hasta que saltamos un threshold, lo que se llama un límite, que entonces, sí, ¡plum!, el ecosistema cambia rotundamente. Entonces, hay que tener cuidado. Te pregunto, supongo que en mar es igual, que en el Mediterráneo has dicho, en sitios cálidos, como donde tú estás, parece que quitamos especie y no pasa nada, pero claro, ahí el problema es que los saltos no son progresivos, sino que son abruptos. Y ahí, claro, hay que tener también cuidado con eso, porque es que como te ponga un salto abrupto, a un salto abrupto nos adaptamos peor que a un salto progresivo. Lo que tú estás diciendo, las especies genéticamente se van adaptando un poquito, parece, pero como tengamos un salto gordo, la hemos liado. O sea, que no lo veamos todo tampoco, oye, no pasa nada, no, hostias, sí pasa, ¿no? Entiendo que en el mar pasa, entiendo, te pregunto a ti, ¿eh? Sí, no, a ver, aquí estamos hablando de zooplancton, por ejemplo, de animales, ¿no? Yo estoy hablando que en una de mis muestras yo puedo tener sobre 600, en una sola red, sobre 600 especies. ¡Ostras! Es algo brutal. En el Mediterráneo, solamente del grupo que hicieron el estudio, creo que estaban cerca de 190 especies. ¿Qué pasa? Que ahí estamos mezclando muchas cosas porque estamos mezclando distintos estratos verticales, sí, todo junto. Entonces no tenemos muy bien definidos lo que llamas nichos ecológicos, ¿no? Sí, lo que estábamos hablando de dónde está cada uno. Los podemos definir más o menos por lo que sabemos. Pero es cierto que eso es un sistema hiperdiverso y parece que frente al cambio va a ser más robusto. Vale. Eso no quiere decir que en algún momento no lleguemos a un punto, ¿no? A uno de esos puntos de cambio, el tipping point, y pasemos de repente a que esto sea un sistema muy distinto. Yo estoy muy interesado en lo que pasa aquí. Bermudas está justo en lo que estamos en esta intersección entre lo que ya sería casi empezar en los mares templados y los subtropicales. Estamos justo en el norte de los subtropicales, estamos muy cerca de la corriente del Golfo, y por encima de la corriente del Golfo ya es mar templados, y por debajo estamos nosotros. Y entonces la curiosidad, vamos a perder todas las especies o todos estos grupos que son de las zonas templadas que a veces recibimos. De momento no hay ningún estudio a nivel taxonómico, eso es cierto, porque es muy complicado, porque hay demasiadas especies.
Pero lo que sería a nivel de biomasa, nosotros dividimos en clases de tamaño, no podemos ver ningún cambio todavía. Que no quiere decir que a nivel de especie no los haya, ¿verdad? Vale. Y eso es algo, de hecho, eso es algo que yo estoy intentando estudiar. Yo ahora uso técnicas moleculares que nos permite acelerar un poco ese proceso de intentar distinguir qué especies hay ahí, saber qué especies hay. ¿No? Ponerte en microscopio a mirar copépodos, como yo hice durante mi tesis, lleva muchísimo tiempo, es muy caro, también hay que admitirlo, también es una cuestión también de fondos. Habría que dedicar a alguien básicamente mirando todo el año para lograr mirar 24 muestras. Y entonces siempre faltan fondos para esas cosas y es considerado que no es algo muy interesante siempre, ¿no? Siempre dicen, bueno, pero esto es solamente... Para eso están los TFM, los TFG, trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, becarios, para eso sirven. Me fastidia un poco, pero es verdad que en muchos centros de investigaciones el becario es el que mide las muestras. Mi tesis doctoral fue mirando muestras en el microscopio. Entonces, bueno, ya usamos técnicas moleculares y estamos intentando mirarlo. Entonces, sí es cierto que ahora tenemos un proyecto que vamos a intentar mirar, cogiendo muestras antiguas, a ver si logramos, a pesar de que están preservadas en formalina, etcétera, pero creemos que podemos sacar información suficiente para ver si estamos teniendo un cambio de comunidad a nivel de especies o que está totalmente tapado porque realmente no hay un cambio todavía, como tú dices, de biomasa, o realmente es que se están adaptando. Entonces, sí, eso es lo que estamos intentando hacer. El problema que hay es volver atrás en el tiempo. Cuando no hubo una idea de mirar estas cosas, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, realmente es que nos faltan las muestras de hace 30 años. Yo ahora tengo muestras desde 2015 que sirven para ello, pero claro, hasta que podamos tener una idea de qué está pasando a largo plazo, van a pasar otros 20 años. Y va a ser demasiado tarde, a lo mejor. Entonces estamos intentando ver si con las muestras que existen logramos hacer algo con las cosas en el pasado. Si lo logro, ya os aviso y podemos hablar un día. Claro. Entonces, de momento parece que las zonas hiperdiversas van a lograr adaptar porque parece que no hay nadie que sea un jugador esencial, ¿no? No sé cómo se llama eso en español, sí, pero me lo acabo de inventar. Nos hemos enterado. Pero eso sí pasa en los climas templados y fríos. Vale. O sea, hay especies que son esenciales, que por ellas pasa la mayoría de las cosas. Entonces, la respuesta, pues ya sabemos que en los climas templados fríos ya está pasando el cambio con consecuencias seguramente no muy agradables y todavía tenemos que saber qué va a pasar con los climas mucho más cálidos. No. Te iba a preguntar, porque y me interesa ahora que me cuentes esta parte de lo último que estás investigando, porque estamos hablando aquí de redes, de microscopios, de cómo identificar especies, técnicas moleculares. ¿Cómo conseguís hacer vuestra investigación? ¿Cómo se hace desde que vas con el barco hasta que estás en el laboratorio? Pues efectivamente, el primer paso es irse al barco y sobrevivirlo. No, tenemos un barco que está ya un poco viejito y no es muy estable. Yo no me mareo, pero he visto a gente prácticamente morir en este barco. Pero cuando vas al barco, con tu red, tenemos una red muy buena que coge capas distintas del océano, entonces yo puedo tirar mi red y tener una muestra para la profundidad de 1000 metros, 800 metros, 500, 600, etc. Entonces, bueno, yo puedo saber exactamente esta muestra, estos animales me vinieron de este sitio, ¿verdad? Entonces yo llevo esas muestras al laboratorio y mi trabajo, por ejemplo, a día de hoy las procesamos de dos maneras. Una tenemos un escáner, literal, es un escáner para zooplancton, muy caro, que realmente es una especie de escáner de calidad profesional y que además lo hicieron impermeable al agua, ¿no? Es un producto científico, pero realmente es eso, es un escáner muy bueno, impermeable. Entonces, tengo dos técnicos que son increíbles y muy pacientes, que te ponen ahí en ese escáner más o menos como 1500 individuos, que ellos lo miran hacia ojo en una especie de aparato que tenemos para sacar muestras iguales, y luego los separan todos, que no se tocan uno con uno. Le hacemos un escáner a toda la muestra, y luego por inteligencia artificial y esas cosas, lo que logramos es sacar cada individuo con las medidas, porque bueno, tú sabes a qué calidad hiciste el escáner, tú puedes sacar el tamaño de los animales
Y también a través de ayudados por inteligencia artificial, podemos incluso asignarlos a grupos taxonómicos. Es decir, esto es un copépodo, esto es krill, esto es cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, con este trabajo lo que empezamos a sacar es temas de biomasa, cómo es el perfil de tamaños de las poblaciones, porque, bueno, el tamaño importa para muchas cosas, importa de qué te estás alimentando, quién te va a comer, cómo es tu metabolismo, etcétera. Entonces, bueno, podemos saber más o menos calcular lo que llamamos tasas metabólicas, que básicamente es cuánto respira, cuánto come, cuánto defeca una comunidad, ¿no? Cuántos de esos paquetes fecales producen. Y bueno, y también como los tenemos por profundidad y los hacemos de día y noche, podemos saber dónde están los animales durante el día, a dónde van por la noche, cuáles entonces las consecuencias de dónde estamos cogiendo el carbono y dónde lo estamos soltando entonces durante el día. Cuánto estamos retirando de la atmósfera, ¿verdad? Y aparte de ese proceso, yo lo que hago también es, bueno, ahora lo hace mi técnico, obviamente, yo ahora ya escojo datos y escribo cosas, me paso la vida en el ordenador. Lo que hacemos es, básicamente, con una batidora científica, pero es como una batidora de brazo, pero para ciencia, hacemos una especie de sopa, todo bien picadito, y lo que hacemos es cogemos una muestra de eso y sacamos todo el ADN que hay ahí. Un ADN de la comunidad, de todo lo que haya. Y desde ahí lo que sacamos entonces es la composición que tenemos a nivel de especie en esa comunidad, ¿no? Hay unas máquinas que son muy caras y tanto de usar como de tener, pero bueno, tenemos fondos de investigación que lo que nos permiten es mandar esas muestras, ¿verdad? Y lo que te va a mandar entonces es una representación de los genes que tienes allí y a través de entonces procesos de análisis bioinformático lo que sacamos es las especies. Y podemos sacar entonces incluso la abundancia relativa de esos genes, que luego se corresponden un poco ahí realmente con lo que es la biomasa, pero al fin y al cabo yo ya tengo biomasa de grandes grupos a través de las imágenes. Pero lo que logro sacar entonces es la composición taxonómica de la que hablaba Juan, es decir, qué especies hay ahí. No me importa que haya krill, porque puede que haya una especie viniendo y echando a la otra, que sea un poco distinta, ¿no? Pero ahora ya voy a poder poner nombres. Tengo esta especie y está esta especie desapareciendo en mis muestras o está incrementando, ¿verdad? Y entonces estamos combinando esas dos ramas. Por un lado tenemos lo que llamamos diversidad taxonómica, las especies, o filogenética, porque luego podemos saber, pues mira, parece que los artrópodos están disminuyendo y tenemos más medusas, que era lo que hablaban que iba a pasar en los océanos pobres, ¿no? Más gelatinoso, más medusa, más estas cosas que se alimentan de fitoplancton directamente. Y también tenemos la otra diversidad, la diversidad de tamaños, porque la diversidad de tamaños también va a influenciar mucho qué pasa con los procesos más relacionados a qué pasa con el CO2, a dónde va, cómo se diversan los tamaños. Cuanto más diversos son los tamaños de presa, más una población más diversa también de depredadores, de peces, van a ser capaces de sostener, porque van a poder tener dónde elegir, etcétera, ¿no? Claro. Entonces tenemos esos dos tipos de muestras. Pero bueno, lo esencial, ponemos una red en el agua, la sacamos, la fijamos en el barco, volvemos al laboratorio y las escaneamos o lo mandamos para análisis genéticos. Y luego, a decir verdad, todo el mundo dice, oh Dios mío, biólogo marino, tienes que estar trabajando con delfines. No, el 100% de mi tiempo estoy sentado delante del ordenador, escribiendo proyectos, escribiendo artículos o analizando datos. Y desafortunadamente respondiendo muchísimos correos, demasiado. Pero bueno. Entre uno de ellos, el nuestro de Vente a este podcast. Uy, pero de esos estoy encantado de responder a esos. El problema son todos los demás, de administración, de estas cosas, ¿no? Pero bueno. O sea que la ciencia es una mierda en todos sitios, no solo en España. Efectivamente. Aquí lo que hacemos es, tenemos un poco más de fondos. Pero, es que claro, cuando los científicos en España, que yo soy doctor, soy científico, quiero decir, sí. Es que la ciencia en España, o sea, que la ciencia funciona así. En España y efectivamente. En Bermudas. Ahora quien hacen las cosas son mis técnicos y ahora va a empezar a hacerlo mis estudiantes. También es cierto que, bueno, aquí hace mucho que me fui de España, ¿verdad? Entonces tampoco sé muy bien a día de hoy cómo van. Sí tengo amigos y veo lo que hablan en Twitter, etcétera. Pero que es cierto que tú en Estados Unidos no puedes tener a nadie que no esté cobrando en el laboratorio. O sea, de puta madre. Por lo menos en mi época,
que había mucha gente que trabajaba, estaba haciendo la tesis sin fondos o un mes sí, un mes no. Eso en Estados Unidos no puede ser. La universidad te tiene que pagar si eres estudiante y si pues puedes estar ayudando dando clases y trabajando en tu tiempo libre, pero la ideal es que tu director de tesis logre tener por lo menos fondos para la mitad de tu tiempo. Es decir, tú la mitad de tus semestres vas a estar dando clase, que en teoría tienes que dividir entonces entre dar clase y tu investigación, pero en teoría lo ideal es que la mitad de tu tiempo de tu tesis te estés dedicando solo a investigación con fondos de proyectos. Vale, y ahora una pregunta que creo que con la que vamos a cerrar. Oye, te iba a hacer una pregunta. Estamos hablando de bichos pequeñitos, marinos. ¿Los camarones son zooplancton o no? Todos los animales marinos, prácticamente menos los mamíferos, ¿verdad? Vale, pues entonces lo que nos interesa Todos, a los que vamos mucho a y algunos tiburones que son vivíparos, casi todos los animales marinos en algún momento de su vida son zooplancton. Vale, pues ya sea ahora como huevo o como larva. Pero tenemos que pensar que cualquier cosa que veas en el mar que esté viva ha sido zooplancton. De su ciclo vital fue plancton. Vale, pues ahora va con la pregunta a una persona que le gusta mucho Cádiz y va mucho a Cádiz, a estos tortitas de camarones. ¿Nos vamos a quedar sin camarones o todavía no? Pues la verdad, te podría dar mi opinión, pero sería una opinión desinformada, ¿verdad? Bueno, esta ya es la pregunta final. No sé muy bien cómo está el tema de los incrementos en temperatura. He de decir que para casi todas las especies de explotación comercial, el mayor problema que tienen para la supervivencia es la explotación comercial, no el cambio climático. Vale. Muy buena eso. Me ha gustado, pues nada. Era para terminar un poco, un poquito diferente, ¿no? Sí. Nada, Leo, pues momento spam. No, creo que te he pisado esta parte, pero bueno. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? Bueno, a mí me podéis encontrar siempre bueno, si buscáis mi nombre, tengo un nombre no muy común y un apellido también muy poco común. Entonces, si ponéis mi nombre en Google, siempre me podéis encontrar en Arizona o en Bayos, ¿verdad? Y es ahí donde yo trabajo. Yo encantado de participar en estos programas. Yo creo que es algo que tenemos que participar más activamente. No es que yo sea muy bueno en esto, pero bueno, he visto gente que realmente le dedica a esto muchas horas. Yo no puedo. Pero yo encantado. Y no, spam yo tampoco tengo mucho... No tengo nada que de spam. Lo único... Mira, cosas que hago... Voy a hacer spam aunque no sea para mí. Cosas que hago para llegar a las otras personas. Yo estoy colaborando ahora con un desarrollador de videojuegos que me contactó a través de Twitter y porque estaba haciendo un videojuego sobre un submarino de estos autónomos y no era capaz de contactar con nadie del campo que le ayudara en cuestiones técnicas de cómo es la extinción de la luz, cómo se ve debajo del agua. Y empecé a colaborar con él. José es gallego de Vigo y acabamos, bueno, acabó él, por fin ya sacó el videojuego, está en Steam, que es una de las plataformas principales, se llama Subrob. Si buscáis Subrob Steam vais a llegar allí. Y es un videojuego, yo de esto lo único que hice fue participar desde el punto de vista de dándole consejos científicos. No me llevo ni un solo duro, porque estoy encantado de ver que este juego salga, ¿verdad? Pero es muy interesante, te permite ir a una especie de submarino y visitar el fondo oceánico. Y no solo eso, hemos conseguido poner nuestra ciencia allí. A través, en los fondos americanos de la Fundación de Ciencia Nacional, siempre puedes poner dinero para hacer lo que llaman ellos Brother Impacts, cosas que llegan a la población, que no tenga que ver exactamente con que no sea ciencia dura, ¿verdad? Y entonces hemos puesto una de las misiones es relacionado con uno de nuestros proyectos. Entonces tienes que perseguir a un calamar gigante, no un calamar de Humboldt, y a ir mirando sus tasas de respiración y cosas así. Entonces es poco que te tienes que acercar al calamar, pero no mucho, etcétera, ¿verdad? Pero José, después de contactar conmigo y hablar con otros colegas, etcétera, pues ha logrado tener a bastante gente de ciencia involucrada y es un juego muy divertido, es un juego de jugar, ¿eh? No es nada... La ciencia está allí, pero no la ves, ¿verdad? Esa es la mejor divulgación científica. Exacto, porque no es un videojuego de ciencia, es un videojuego en Steam, que es la mayor plataforma para PC, ¿verdad? Y bueno, está muy bien, es divertido, fácil de jugar. Yo probé
versiones originales, ahora van como la seda y es algo muy espectacular. Entonces, bueno, sí, ese es mi spam. Si a alguien le gustan los videojuegos y submarinos, etcétera, y el océano, eso es un videojuego muy bonito. Anda. Pues ahí dejamos el enlace en las notas del programa para el que quiera ir a jugar un rato, ahí lo tiene. Dejamos su página de Steam. Pues muchas gracias, Leo, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta otra. Luego. Bueno, y antes de irnos, como cada programa, hoy sí intentamos, hay alguno que no, el año pasado algunos fallamos, pero bueno, como casi cada programa tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo Luis Quesada, director de Heinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pan y Enoch? ¿Qué tal lo llevas? Pues con la energía. Que no se note que estamos grabando un viernes a las 7 de la tarde, que no se note. ¿Qué va? Bueno, en la última semana nos dejaste caer algo de planes territoriales y a mí me interesa eso. Yo creo que me cuentes un poquito más. A ver, ¿qué es eso de los planes territoriales y qué es lo que estáis haciendo en ellos? Bueno, a ver, te comentaba que nos habían adjudicado, ya está firmado el plan territorial de Riberos del Tajo, Plasencia, con la Junta de Extremadura. Para el que no te haya tenido la oportunidad de estar por ahí, los Tajos de Plasencia son, vamos... Es un sitio precioso. Yo viví allí 7 años, es precioso. Es una pasada, es una pasada. Y bueno, los planes territoriales tienen como objetivo pues, la ocupación racional del territorio. Lo hacen mediante el establecimiento normativa y lo que hace es establecer los determinados usos que hay en el territorio, ¿vale? Eso se hace mediante la identificación de los recursos, oportunidades y potencialidades que hay en un determinado ámbito. En este caso, este plan territorial no se ajusta a lo que es unas comarcas, porque en Extremadura realmente no hay unas comarcas oficiales. Y sí que coge pues parte de lo que es toda la zona de los riberos y llega hasta Plasencia y parte de lo que es toda la zona que hay alrededor de Plasencia. Del Valle del Jerte, imagino. Efectivamente, del Valle del Jerte. O sea, pero que un plan territorial realmente es que vosotros lo que vais a hacer es hacer una propuesta. Evidentemente esto luego tiene que pasar por los políticos competentes que lo aprueben, entiendo, pero que lo que hacéis es una propuesta de, mira, aquí se puede hacer estas actividades, aquí estas, esto se puede urbanizar, esto no lo urbanicéis porque es inundable, aquí no construyáis un polideportivo porque hay arenas movedizas, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, plantearos que dentro de las diferentes escalas que tiene la ordenación del territorio y la planificación urbanística, es el grado superior de planificación de ordenación territorial. En un grado inferior estarían los planes generales y si a partir de ahí están los planes de desarrollo, ya los planes parciales, etcétera, ¿vale? Pero aquí lo que se coge, estamos hablando de una escala mucho mayor. Estamos hablando de que ya sé que evidentemente se suelen coger diferentes municipios que normalmente suelen coincidir, como he comentado antes, con comarcas, pero en este caso no, y que, bueno, a partir de ahí se establecen estos usos, ¿no? Lo que se hace es intentar integrar toda la planificación que puedan llevar esos municipios y darle una cobertura que no tenga una resolución como la que tiene que tener un plan general. ¿Vale? Es decir, no puedes ir al detalle dentro de cuando estás trabajando en un plan territorial, sino que tienes que establecer una lógica de relaciones que hay entre los diferentes, entre la parte ambiental, entre la parte económica y en la parte social. Es decir, tú ahí tienes que trabajar todo, tienes que trabajar infraestructuras, tienes que trabajar toda la parte de cómo se relacionan las diferentes entidades, qué servicios tienen entre las diferentes entidades, qué zonas ambientales hay que proteger, etcétera, etcétera. Es decir, tú lo tienes que ver desde una forma holística, integral, con una mirada mucho más abierta en el territorio y evidentemente no puedes bajar a esa escala, a una escala de planificación municipal, ¿vale? Pero sí que estableces las bases con las cuales después la planificación municipal tiene que basarse a la hora de desarrollar su plan general.
Claro, Luis, es muy interesante porque personalmente yo estoy más acostumbrado a la planificación del territorio a escala municipal, ¿vale? Y luego ya, pues, polígonos, yo qué sé, barrios, etcétera, ¿vale? Sí. Pero esta parte tiene que tener también sus problemas, vamos a decir, porque dentro todos pensamos en nuestro municipio y el municipio de al lado y a lo mejor tienen diferencias o lo llevan diferentes partidos políticos, tienen a lo mejor puntos de vista diferentes. ¿Cómo se integra todo eso de diferentes municipios en un territorio tan grande? No tiene que ser fácil, ¿no? No, no lo es en absoluto. Date cuenta que de hecho esto evidentemente ya no depende del municipio a nivel normativo, sino que y de gestión, sino que ya tiene que depender de lo que es el gobierno autonómico, ¿vale? Claro. O sea, tú ya trabajas directamente, eres parte de un equipo que dirige el gobierno autonómico. ¿Por qué? Evidentemente porque tiene que ver cómo se integra todas esas perspectivas que tiene, diferentes casuísticas que tiene cada municipio, ¿vale? Independientemente del color de ese municipio. Claro. ¿Vale? Tienen que intentar entender el territorio, de cómo suceden las cosas dentro de ese territorio y cómo sacar y exprimir las potencialidades de ese territorio. Y aquí, por ejemplo, entramos en un debate muy interesante también con algo que se introdució, que es el tema de las eléctricas, ¿vale? Cómo se están metiendo todas las energías, porque evidentemente de repente estamos implementando parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas de cientos de hectáreas. Pues, evidentemente, dentro de lo que es un municipio, pues hay zonas que se llaman medio municipio, como si el municipio sea muy pequeño. Claro, integrar cómo estructurar eso dentro de un plan territorial es algo básico. Es la primera piedra que tienes que poner a nivel normativo para que el plan general pueda decir, oye, me acojo a esto, que es una normativa superior, para poder desarrollar, para poder hacer mi propia normativa, ¿vale? Y así cada uno no va por un lado, sino que ya tiene algo al que acogerse y sobre el cual desarrollar su propia normativa. Vale. Y esto, Luis, y ya casi con esto vamos... Claro, cuando vosotros lo hacéis, ¿hay que poner de acuerdo a todos los alcaldes de los municipios? ¿O esto en plan, tú lo haces y después que te cojan? O sea, quiero decir, que si se hace de arriba abajo participativo, qué opinan o tal, o al ser algo que está muy por encima, en realidad no se toma tanta participación municipal. Eso por un lado. Y luego, ¿los municipios están obligados a acogerse a estos planes que se hacen por encima? O sea, las dos preguntas. A la segunda te respondo rápido. Sí, están obligados. Es normativa superior, es como que saca un decreto de ley o como que saca un... Sí, que no es una recomendación de... No, y, si en tu municipio, por lo que sea, no hay para poner placas solares porque es un espacio natural protegido y no, te lo comes con patatas y no pones, por así decirlo. Claro, si al final tú estás protegiendo porque tienes la potestad de poder proteger una zona desde el plan territorial, tú puedes decir, esta zona está protegida. Pues a nivel municipal, esa zona a lo mejor no tiene una referencia dentro de su suelo, de sus, digamos, calificaciones, usos, que en ese momento, recojan esta normativa, porque evidentemente es posterior, ¿vale? La elaboración del plan territorial. Pero cuando alguien quiera hacer algo dentro de su parcela, no solo tendrá que ver lo que pasa en su municipio, sino lo que evidentemente afecta a otras normativas o otras afecciones naturales, que en este caso será un plan territorial y que dice que esta zona está protegida y que puedes hacer esto y esto no lo puedes hacer, ¿vale? Y esto es así. Entonces, a la segunda cuestión que me planteas es básica. O sea, la participación pública dentro de cualquier plan, y más en un plan territorial, es básica. Es uno de los trabajos más complicados y, pues, para mí, de los más bonitos también que hay, es ir a trabajar con todos los entes. Otra cosa después que lo que se pueda hacer caso ya a nivel municipal, pero realmente el trabajo a mí me gusta, ¿vale? Ese trabajo me gusta bastante. Y
entender cuáles son las relaciones entre los diferentes municipios, entender qué zonas son más atractivas o más industriales, qué zonas tienen más potencialidad turística, qué zonas tienen un valor ecológico sustancial, entender que tienen que existir corredores verdes, esa infraestructura verde del territorio, cómo se plantea desde un plan territorial. O sea, planificar desde la infraestructura verde hacia abajo es fundamental, ¿vale? Esto yo creo que ya se ha entendido. Y plantear eso a nivel de participación pública es básico. O sea, si no lo trabajas así, no va, o sea, ese plan está muerto. Qué bueno. Luis, nos has dejado. Por mucho que tú hagas y dibujes líneas y hagas normativa, ese plan está muerto. Nos acabas de dejar aquí 3 o 4 temas que darían para repreguntarte, pero entonces no sería la sección de Géinova, sino sería un puñetero programa entero. Así que lo vamos a dejar para siguientes secciones, Luis, si te parece. O para También, para el ¿Cómo la tertulia territorio Géinova, ahí también lo comentaremos seguro en algún momento. Efectivamente. Muy bien. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Venga, Luis. gracias a vosotros. Hasta luego. Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información que geográfica. puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no. ¿Ha visto la hora que es? No puede ser esto, está grabando un viernes a las 8:30 de la tarde. Un viernes a las 8:30 de la tarde. O sea, esto que no se repita, ¿eh? No vuelvas a poner a grabación un viernes a las 8:30 de la tarde, ¿eh? No, vamos, está No, guapísimo, a ver, ¿eh? es invierno y hace frío. Prefiero eso y haberme podido irme a dar un paseo a las 5 con mis peques. Lo prefiero. En verano no me hagas esto. Es verdad que normalmente nuestra hora de grabar suele ser las 4, 5, 1. En invierno te lo permito que me ponga grabación a estas horas porque me has dejado irme de paseo con los peques y tal. O sea, bien. Ahí me ha molado. O sea, bien. No te he dicho nada antes porque me ha gustado. Bueno, no vamos entonces, Venga, ¿no? vámonos. Te voy a recomendar un podcast que se llama Hora Verde, de José David Millán. Muy interesante. ¿De qué va? Merece la pena. Es más periodístico, pero tocando temas muy interesantes, diversos, haciendo entrevistas. Pero Yo tema de creo que medio está muy ambiente chulo. siempre, al ser verde. Sí. Tema de medio ambiente. Claro, sí. igual Hora va Verde. de relojes. Hora Verde, sí. Podía ser. Pues de relojes también, claro. De relojes veganos, yo qué sé. Podrían ser relojes veganos, claro. Bueno, venga, nos vamos. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales, por siempre que nos decís, oye, tratar este tema, en el canal de Telegram, que también hay veces que nos dan consejos, el canal de Telegram del podcast, oye, veis que mejorar el inicio, hacer esto, hacer lo otro. Se agradecen muchísimo los comentarios, de verdad. Pues sí. Y nada, te esperamos Muchas gracias. en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.